Cordial saludo. Bienvenidos. Mi intervención la voy a centrar sobre el método SOLE que nos mostraron en el eje 4 del seminario de Pedagogía y Aprendizaje. Como todos recordarán, en este eje nos mostraron elementos nuevos que podemos tener en cuenta a la hora de proponer métodos pedagógicos que den solución a las necesidades de los estudiantes. Por sus siglas en inglés, Self-Organized Learning Environment, o en español, entornos de aprendizaje autoorganizados. ¿Qué es SOLE? SOLE es un método desarrollado por el investigador en educación Sugata Mitra, en colaboración con educadores de diversos países alrededor del mundo. ¿Qué es lo que propone este método? Propone unos espacios autoorganizados de aprendizaje colaborativo mediante el uso de Internet. Como toda actividad que hacemos en el aula, tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Al inicio, el profesor establece una conexión con los estudiantes poniéndolos en contexto. Establece una pregunta de manera atractiva y motivadora. Pregunta que debe ser resuelta por los estudiantes a través de una investigación grupal utilizando Internet. Seguidamente se le indica al estudiante que puede crear grupos de 4 o 5 integrantes. Se le indica que en cualquier momento puede cambiar de grupo, puede observar y escuchar otros grupos. La investigación debe hacerse a través de computadores y dispositivos móviles conectados a Internet. Y al final, cada grupo realizará una presentación de su respuesta. En el desarrollo, los grupos inician su investigación. El docente solamente observa, se cerciora de que esté realizando la investigación, no realiza preguntas, no corrige. Si un estudiante le pregunta, el profesor devuelve la pregunta al estudiante y lo incita a buscar la respuesta. Cada grupo realiza su presentación y al final el profesor realizará una consolidación de las diferentes presentaciones y llegará a una conclusión. Las frases que me interesó sobre Sugata Mitra es la que dice: un grupo de niños con acceso a Internet pueden aprender casi cualquier cosa por ellos mismos. Esta frase es muy interesante ya que resume en general lo que es el método SOLE y tiene mucho que ver con el tema de competencias del siglo XXI que también quiero abordar. ¿Qué competencias debemos tener como profesores, como estudiantes o como cualquier persona que quiera adaptarse a esta sociedad globalizada? Yo considero que lo primero es tener responsabilidad sobre nosotros mismos, sobre lo que vemos, sobre lo que leemos y sobre lo que consumimos en Internet. Ya volviendo a las competencias como tal, lo primero que tenemos que hacer es aprender de forma continua. Debemos buscar la manera de cada día desarrollar nuevas habilidades. En segunda medida, tenemos que tener una conciencia de trabajo en equipo. Siempre buscar la manera de un trabajo colaborativo. También tenemos que abrirnos al uso de las nuevas herramientas de comunicación y de las ya existentes. No debemos de olvidarnos de utilizar ya la televisión, la radio, el periódico y las nuevas formas de comunicación que se van desarrollando. Y por último, debemos aprender a desarrollar un pensamiento lógico y crítico. Nosotros como docentes debemos desarrollar estrategias para que nuestros estudiantes adquieran todas estas competencias y tengan un buen desarrollo en esta sociedad globalizada. Por último, los dejo con mi compañera Lorraine, que nos va a hablar sobre el método Robinson y la importancia de los mapas mentales y conceptuales como nuevas formas de aprendizaje. Bueno, yo les voy a hablar del método Robinson o método EPL2R. ¿De qué se trata este método? Este método consta de 5 fases, es decir, cada fase nos ayuda a organizar mejor nuestra forma de aprender.
Por ejemplo, la primera fase de este método se llama explorar. Aquí en esta fase nosotros vamos a identificar cuáles son las intenciones que tiene el autor de lo que vamos a leer dado caso, o de lo que vamos a investigar, o del tema. Cuáles son las intenciones del tema y cuál es el objetivo de la lectura, de qué se trata. En esta exploración, pues nosotros, después que exploremos el texto, vamos a hacernos unas preguntas. ¿Preguntarnos qué? La segunda fase se llama preguntar. Preguntar por qué es importante, qué deseo saber del tema. En fin, formularnos las preguntas para nosotros resolverlas a futuro con el texto, contenido o investigación que vamos a tener. La tercera fase se llama leer. En esta fase, ¿qué es importante tener en cuenta? Debemos estar concentrados, leer un tema completo, leer las imágenes o los textos citados, las palabras pequeñas, las palabras subrayadas, investigar las palabras desconocidas y disminuir la velocidad al momento que no entendamos un párrafo o cierta parte del texto. Hacerlo con más. Entonces tenemos la primera fase, que es explorar, que debemos identificar el objetivo. La segunda fase, preguntarnos qué es lo que yo deseo saber, y leer. Aquí está, como quien dice, la base o la fase intermedia de este método, que es leer. Porque de aquí, si obtenemos una buena comprensión de esta lectura, adoptando estos consejos, pues seguramente vamos a tener un aprendizaje muy exitoso. Esta no es quinta. La cuarta fase es recitar. ¿De qué se trata de recitar? De volvernos al texto que ya leímos y que seguramente subrayamos lo que pues nos pareció importante, palabras desconocidas. Recitamos el tema, es decir, releemos y reinvestigamos sobre lo que ya pues estamos llevando a cabo con este método. Y por último tenemos repasar. En este repasar pues se trata solamente de hacer un recuento de lo que ya tenemos pues anteriorizado una vez que ya les mostré todas las fases de este método. Pues a mí como estudiante me ha servido mucho y lo he utilizado, porque aparte soy ingeniera y muy poco utiliza uno pues herramientas que nos ayuden a leer o a entender. Creo que una de las fases más difíciles del aprendizaje es la comprensión. Este método nos ayuda mucho a comprender, a que no olvidemos y que las cosas se hagan y su importancia. El mapa mental parte de una idea principal y de ahí se deriva pues todo el conjunto de características de un tema que querramos filtrar. El mapa mental es como un filtro que nos facilita identificar los elementos importantes, ya sea de un texto, de un contenido, de una investigación. Estos dos métodos o formas de aprendizaje son muy importantes, ya que pues no solamente lo podemos hacer de manera escrita. Ya hoy pues en el siglo XXI, para la utilización de estos mapas actualmente existen unas herramientas que nos ayudan a utilizarlo de manera más sencilla. Ya existen de forma virtual, online, en fin, hay muchísimas formas de utilizar este método. A continuación les voy a dejar con mi compañera Lisette García. Ella les va a seguir hablando y exponiendo sobre las distintas formas de aprender. Hola Lisette. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo vas? Bien. Lisette, qué pena. Sí, es que tú estás haciendo una especialización en docencia, ¿cierto? Sí, claro. Es que tengo una pregunta que le estaba dando muchas vueltas. No sé si me puedas colaborar con eso. Sí, claro, desde que pueda, con mucho gusto. Ok, Lisette. Lisette, ¿cuáles son las formas de aprender?
Realmente, Francisco, existen muchas formas de aprender. Eso no significa que las que vayamos a hablar sean más importantes que las demás. Todas son realmente importantes y juegan un papel diferente dentro del aprendizaje. Pero en este momento podríamos hablar del aprendizaje cooperativo y del aprendizaje experimental. El aprendizaje cooperativo me suena como varias gente, ¿cierto? Como grupo, todos, o sea, todos apuntando al mismo fin, algo así. Sí, el trabajo cooperativo, el aprendizaje cooperativo, como su nombre lo indica, es trabajar en equipo. Eso quiere decir que el estudiante no solo va a tener una responsabilidad individual, sino grupal. Va a estar motivado por sus demás compañeros para alcanzar un fin en común que se han propuesto. Tú me estás diciendo más o menos como si alguien tuviera cada uno un rol dentro del grupo y lo desarrolla independientemente y después conforman una sola idea, algo así. El término que lo estás diciendo es un aprendizaje asincrónico, pero también podríamos hablar de trabajo en equipo. Asincrónico quiere decir que se puede trabajar por medio de las redes sociales, por Skype, por el chat, por correos electrónicos, todos para lograr una meta en común. Y pues está el sincrónico, pues que ese sí es que deben estar todos en presencia, las personas deben estar presentes para desarrollar el trabajo en equipo. Que exactamente, o sea, algo así como estar todos sincronizados en un solo punto para que también... Exacto. La idea de bien. las escuelas, ¿cuál es? Que el estudiante sea capaz de desarrollar sus actividades dentro de la sociedad. Entonces, por eso pues es importante como tal implementar el trabajo en equipo en las entidades educativas. Claro, no, está chévere, bien la idea. Lisette, ¿y el otro aprendizaje se me decía era el experimental, algo así? Sí, el trabajo experimental, el aprendizaje experimental que se logra a través de las experiencias que cada individuo pues va viviendo en su sociedad. Puede haber aprendizaje, digamos, que aprenden de los errores, se aprenden de las demás personas que lo rodean. Es un tipo de aprendizaje basado sobre las experiencias, pero también me puede servir las experiencias de otra persona, ¿cierto? O sea, yo tener en cuenta como ese tipo de circunstancias que han tenido para lograr el éxito, ¿cierto? ¿Algo así puede ser? Sí, realmente lo que se busca es que el estudiante tenga un pensamiento crítico acerca de las situaciones que vive a diario, acerca de todo lo que lo rodea, de las personas con las cuales convive, que aprenda ya sea de las experiencias buenas o malas que haya tenido, pues que saque de ahí su propio, lo que le sirva y como tal lo adapte a su vida. Lo importante es que el estudiante se vea rodeado no solo de digamos, malas juntas, sino que también pueda sacar Provecho de ciertas situaciones que son beneficiosas para él. Sí, exactamente. Ah, qué bien, Lisette. O sea que dentro de las muchas formas de aprendizaje, destacamos en ese momento pues el cooperativo y el experimental. Exactamente, igual pues seguiríamos hablando y existe el tecnológico, podemos hablar de él también, pero en el momento pues podemos resaltar estos dos. Oye, Lisette, muchas gracias. Con mucho gusto. Le auguro un muy buen futuro con su especialización. Gracias, Francisco. Ok, eres muy chao, amable. hasta luego.